Se los puse así, está al final de la guía que estábamos viendo ayer, y muestra un clásico también en la industria, que son los sistemas bomba por tubería. Esta sería la bomba, la válvula, un tramo de tubería suficientemente largo como para que tenga resistencia, incluso inductancia. Entonces, en este sistema bomba por tubería tendríamos una presión que dependerá de todo lo que haya conectado por acá atrás. Es una presión que depende del proceso anterior. La bomba está fija, está conectada, está alimentada, está generando un flujo que vamos a ver que va a depender de esta ecuación. Ahora se la voy a explicar. A la salida de la bomba tengo que colocar una válvula, que es con la que voy a estar regulando de alguna manera también el flujo, que va a estar circulando tanto por la bomba como por la válvula como por la tubería, en el mismo flujo, un sistema que no tiene un fluido compresible, por tanto es el mismo flujo que circula por los tres elementos. Está la válvula, que la posición del vástago, cuanto más abierto, más cerrada está, estaría indicada por X. Ese es el valor de cuánto yo tengo abierta la válvula. Fíjense que a la salida de la bomba hay una presión. La bomba lo que hace es levantar presión. Habrá una presión P2, que es la presión de entrada a la válvula. La válvula es una resistencia, en definitiva. Por tanto, la presión que hay a su salida es un poquito más abajo. ¿Ya? Y esa es la presión a la entrada de este tramo de tubería, que si por él circula flujo, es porque esta presión está más abajo todavía que P3. Porque si no, el flujo iría por otro lado. ¿Okay? Entonces, aquí habrá una presión pequeña, la bomba la va a elevar, en la válvula se va a caer y la tubería se va a caer aún más todavía. ¿Okay? Pero va a estar circulando entonces este flujo. En primer lugar, tenemos que entender esta ecuación, que es la ecuación de la bomba. Recuerden que yo las ecuaciones se las doy, yo les estoy poniendo estas cosas para que vean que son cosas reales. Yo no me estoy inventando nada. Y les explico de dónde es, pero en definitiva ustedes después lo que tienen que hacer es trabajar con las ecuaciones. Pero la idea es que entiendan que esto son cosas de verdad. ¿Qué es lo que me dice un fabricante de bombas? Me dice, entre otras cosas, la característica de la bomba, que no es más que el flujo y la caída de presión en la bomba. ¿Cómo es esa relación? Y en las bombas que se utilizan para control, son las bombas que tienen una característica más o menos así. En realidad es una curva, yo no me voy a enredar con que es una curva. Voy a ponérsela ya como una línea recta. Pero piensen ustedes que básicamente si yo tengo la bomba, una bomba de desplazamiento no positivo, una bomba que de impelente, una bomba centrífuga normal, que yo en su salida tengo una válvula, yo la válvula la puedo cerrar completamente, estrangularla completamente, ¿verdad? Y por ahí no va a estar circulando flujo. Pues si yo cierro la salida de la bomba, aunque la bomba esté andando, eso simplemente va a levantar la presión. Y para flujo cero, estará entonces levantando una presión hasta P0. ¿Ok? En la medida que yo dejo circular flujo, esa presión empieza a caer. Siempre va a estar por encima de esta. La bomba va a levantar, pero la presión poco a poco va a caer. ¿Ok? Y eso se va a estabilizar en cierto flujo, vamos a llamarle aquí el F sub 0, que para él entonces habrá aquí cierta caída de presión en el punto de presión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice esta ecuación. El delta P de la bomba, que es en definitiva en este caso P2 menos P1, esa es la caída de presión en la bomba. El delta P de la bomba, P2 menos P1, va a ser igual a P sub 0. Cuando el flujo es 0, eso toma valor P sub 0, menos, porque esto es una recta de pendiente negativa, esa pendiente, la pendiente de esta recta es RB, la pendiente, menos RB por el flujo. O sea, esta es la ecuación de una línea recta con pendiente negativa, que en la medida que aumenta el flujo, disminuye entonces la caída de presión que es capaz de levantar la bomba.
¿Ok? En definitiva, les insisto, a ustedes lo que les interesa es esta ecuación. P2 en T menos P1 en T es igual a P0, que es una constante, menos RB. RB es la característica de la bomba, me la da el fabricante, por el flujo. ¿Ok? Eso es la bomba. Luego, la ecuación de la válvula, que tenemos puesta ahí a la salida de la bomba, está dada por esto que hay aquí. O sea, el flujo que circula por la válvula va a ser proporcional según una constante que caracteriza la válvula, que se llama el CB de la válvula. Eso es una constante que también me la da el fabricante de la válvula. Me dice cuánto flujo es capaz de manejar esa válvula en función del diámetro, del tamaño, del tipo de obturador, todas las cosas. Entonces, en definitiva, el flujo que circula por la válvula va a ser el CB, esto me lo da el fabricante, por X, que es cuánto yo tengo abierta esa válvula. Esto es un parámetro que podría ser de 0 a 1, por ejemplo. 0 completamente cerrada, 1 completamente abierta, o en por ciento, de 0 a 100%. ¿Ok? Del tipo de parámetro que yo pongo aquí será también las magnitudes, las unidades de medida del CB. Y todo esto multiplicado también por la raíz cuadrada de P3 menos P2, menos P4. Esto es P3 menos P2. Que es en definitiva la caída de presión. Y no es así, es P2 menos P3. P2 menos P3. P2 menos P3 es el delta P de la válvula. O sea, cuánta presión se cae en la válvula. ¿Lo corregimos entonces en la que tiene aquí? Que tiene P3 menos P2. Sí. Es P2 menos P3. Porque P2 es mayor que P3. P2 menos P3. Tengo que arreglarlo. Entonces, esta es la ecuación que me determina cuánto flujo circula por esa válvula cuando yo conozca su característica dada por el fabricante. De hecho, con esto es con lo que yo voy a la tienda de las válvulas. Esto yo lo determino en función de lo que yo necesite y voy ahí a la tienda y le digo, oye, dame una válvula de tanto CB. Esa es la característica de la válvula. Por X, que es la apertura, por la raíz cuadrada de la caída de presión en ella, que en este caso sería P2 menos P3. ¿Ok? Y por último, tenemos la ecuación que me dice cuánto flujo circula por una tubería. Una tubería se comporta, sería el equivalente en un circuito eléctrico, por ejemplo, a una resistencia, porque una tubería circula flujo de un fluido, que es como la corriente, y esa tubería es como una resistencia, o sea, se opone al fluir de ese fluido, ¿cierto? Entonces, ese flujo que circula por esa tubería, que viene siendo como la corriente, multiplicado por lo que sería la resistencia de esa tubería, sería lo que me indicaría como la diferencia de potencial. Esta variación de P3 menos variación de P4 sería como que yo mida aquí entre estos dos puntos el voltaje. Sería en este caso presión, el equivalente. Y fíjense que además hay un componente inductivo, que sería como la derivada de la corriente, la inductancia por la derivada de la corriente. O sea, esto tiene un símil con la electrónica, que es el fluido por una tubería, donde RT sería la resistencia de la tubería y LT sería la inductancia de la tubería. Porque piensen ustedes que por una tubería, cuando circula, cuando la tubería es suficientemente grande, circula un fluido, ese fluido tiene masa. Si tiene masa, cuando yo intento mover una masa, es como intentar mover algo que tiene inercia. Y la inercia
es en definitiva proporcional a la derivada de la velocidad con que está fluyendo. ¿Ok? En definitiva, de nuevo lo mismo. Fíjense que aquí, bueno, esta sería entonces la ecuación que me determina a partir de las variaciones de la presión a la entrada de la tubería, las variaciones de la presión a la salida de la tubería, y conociendo la resistencia y la inductancia de esa tubería, me determina cuál es la relación que tiene todo eso con el flujo que circula, con las variaciones del flujo que circula por la tubería. Entonces, de nuevo, yo les explico la ecuación, pero ustedes simplemente tienen que usarla. Créanme que son estas las ecuaciones que determinan ese sistema. ¿Ok? Entonces, en este caso, como les digo ahí en el enunciado del ejercicio, se conocen los valores de todas las variables en el punto de operación. Entonces, primero pensemos cuáles son las variables. ¿Cuáles son las variables que se están relacionando ahí? Díganme. Recuerden que las variables es todo lo que tiene P2, en T. P2, P1, F, P1, F, F, ¿qué más? X, Bueno, perdón. X, X. X. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sería P3. ¿Qué tan abierto está la válvula? X es cuánto es la apertura de la válvula. P3, ¿Qué más? P3, P3. P4. P4 también. ¿Y dónde ya no? Ahí está. Y ya. P1, P2, P3, P4, X y flujo. Esas son todas las variables. ¿Ok? Se conoce, no estoy diciendo el ejercicio, en el ejercicio anterior tuvimos que calcular algunos elementos del punto de operación, pero yo aquí le estoy diciendo que ya se conocen. Por tanto, aquí me están diciendo que ya se conoce el punto de operación, o sea, se conoce P2 sub 0, P1 sub 0, F sub 0, X sub 0, P3 sub 0 y P4 sub 0. Esas cosas se calculan también. Yo no quise ahora enredarlos con el cálculo de esos elementos. Se conoce el punto de operación, constantes. Y en algún momento también le tengo que decir R. la presión no se los digo, pero está ahí. Ahí lo mandamos tú. El valor de todas las variables en el punto de operación y las constantes y ecuaciones que las relacionan. ¿Ya? Así que constantes se conocen. ¿Quiénes serían las constantes? R. ¿Cuál? R. ¿Cuál de las R? La que está con la Porque B. hay una RX y una RT. O sea, las dos R de hecho. Ah, ¿Ya? ok. Se conoce P0, recuerden que es parte de la característica de la bomba. Se conoce la resistencia de la bomba. El CB, ¿o no? O sea, se conoce esta, se conoce esta, se Sí. conoce el CB. La tubería. Y el Y se conoce RT y LT. La resistencia de la tubería y la inductancia de la tubería. Se conoce todo eso. ¿Ok? Ahora, de las variables, de estas variables, ¿cuáles serían entradas manipulables? P1. P1 es una entrada, efectivamente, pero depende del proceso anterior, me lo están diciendo ahí. Eso sería una... ¿Qué tipo de entrada? Perturbadores. P1 es una entrada, pero perturbadora, porque depende del proceso anterior. Va a cambiar, es una variable, pero me la tienen que decir. ¿Qué otra entrada tengo? O sea, hay P2. Perturbadora. P2 Es una salida de P1. sería una salida del modelo. Acuérdense que aquí no tiene que ver con que si esto es una bomba y esto está saliendo. No, es una variable del modelo, es una salida del modelo.
Es de hecho un posible objetivo de control. ¿Ok? Salidas. P2. Luego X también, ¿no? ¿Qué será X? O sea, es una controlada, se puede... Una entrada manipulable. Eso, manipulable. La F es perturbadora, ¿no? F es una variable más del Sí. sistema. El flujo, ¿cierto? Es la salida. De hecho, es la salida por excelencia objetivo de control. O sea, y La salida de P3. P3 y P4 son salidas. P3 también es salida, pero P4 me están diciendo que depende del proceso siguiente. Chuta. Y miren ahí lo interesante, o sea, esto aparentemente físicamente es como una salida, pero no es una salida matemática. Matemáticamente es una entrada al modelo, porque depende del proceso con que yo tenga conectado esta cosa. Entonces, es una entrada al modelo matemático. Yo tengo que conocer su valor para poder determinarlo completamente. O sea, es un extracto, un P1. Es una entrada perturbadora como P1. Creo que una bomba. ¿Ah? Una bomba. ¿Qué? Eso me estaba mirando una bomba. Sí, una bomba, tiene conectada una válvula y un tramo de tubería recto. Enviaron al WhatsApp. ¿Mm? Enviaron al WhatsApp. Perdóname. No, me te aviso para que lo vean. Está en ADK. Eso no es de la mano. Ahí está el Sí, el texto. Ya, ¿Ok? ya. Bueno, no. Entonces, tengo entrada manipulable, la que yo voy a manipular es la posición del vástago de la válvula, la X. ¿Ok? Entradas perturbadoras a ese modelo, porque también me están diciendo que son elementos que se van a conocer porque dependen de los procesos anterior y siguiente, serían P1 y P4. Entonces, Y estados del sistema, salidas de ese modelo, van a ser entonces P2, el flujo, y P3. Por supuesto, la que yo voy a tratar de controlar con esa X, por lo general, cuando uno monta un sistema de este tipo, lo que hace es que con la posición del vástago, ¿qué es lo que quiere controlar? El flujo. ¿Ok? Entonces, lo más seguro es que yo quiera controlar el flujo, no obstante, también podría controlar P2 o P3, pero eso la verdad que no tiene mucho sentido. O sea, estamos buscando un modelo que le entre X, tenga como perturbadoras P1 y P4, la salida sea el flujo, pero internamente también va a tener P2 y P3 como variables que eventualmente también pueden ser salida, pero van a ser estados del sistema. Sí. no era una pregunta, pero yo creo que la va a aclarar más adelante. Era, generalmente ese tipo de válvulas son electroválvulas, ¿cierto? Pueden ser electroválvulas o pueden ser Sí. válvulas de caudal variable. Y ahí- La válvula que sea, la ecuación general que indica cuánto flujo circula por ella, estaría dada por esto, que sería el CB de la válvula, que es lo que depende de si es una electroválvula, si es una válvula con un servomecanismo, si es una válvula que directamente yo puedo trabajar ahí con otra cosa, ¿entiendes? De qué dimensiones es esa válvula. Todo eso está metido aquí. Esa es la característica de la válvula. En realidad está metido aquí, está metido acá, pero yo no voy a poner muchos detalles con ustedes con eso. ¿Ok? Piensen ustedes que la característica de esa válvula, el qué cosa es esa válvula, de qué tamaño es, cómo, está aquí. O sea, ese flujo que circula por ella será proporcional según esa característica y la posición de apertura que tenga y la raíz cuadrada de las presiones que hay en sus extremos, o sea, del tapé de la válvula, la caída de presión que hay abajo. ¿Ok? Entonces, para los que se han ido incorporando, voy a decir rápidamente que lo que estamos analizando es el sistema bomba-válvula-tubería. Tengo la bomba, le sigue una válvula, hay un pedazo de tubería aquí, grandota. La ecuación que me indica cómo circula ese flujo por la bomba es esta primera que hay aquí, que sería P2 menos P1. La bomba lo que hace es levantar presión, por tanto es P2 menos P1, esta presión es más grande que esta. Esta caída de presión en la bomba, que es el delta P de la bomba en definitiva, P2 menos P1. El fabricante me da una curva como esta, que me dice, en función del flujo, cuánto es la presión que es capaz de levantar esa bomba que me está vendiendo, que está caracterizada por un punto que hay aquí,
que es cuando el flujo es cero, o sea, si yo la válvula la tengo completamente estrangulada, si yo le pongo la mano por fuera de la bomba y soy capaz de mantenerla ahí, que la bomba, aunque esté bombeando, no sea capaz de echar flujo, en ese caso, para flujo cero, esa es la presión que es capaz de levantar la bomba. En la medida que circula flujo, va cayendo la presión que se cae en la bomba y va aumentando el flujo. Eso es una característica con una pendiente negativa, una línea recta. Mentira, el fabricante siempre le da unas curvas y qué sé yo, pero yo se la estoy simplificando, que es una línea recta. Que estaría dado entonces por esta ecuación. P sub 0 menos la resistencia de la bomba, que es la pendiente de esta línea recta, por el flujo. La otra ecuación, que la acabamos de comentar, es el caudal que circula por la válvula en función de su característica, esto me lo da también el fabricante, la posición del vástago y la raíz cuadrada de la presión en los extremos de esa válvula, que en este caso serían P2 y P3. Y por último, en la tubería, que se comporta como una analogía a lo que sería una resistencia eléctrica, una inductancia eléctrica, un voltaje, que sería la diferencia de presión entre esos dos puntos extremos de la tubería, y la corriente que circularía por ella, que sería el equivalente al flujo. Entonces, sí, la resistencia por el roce entre las capas del fluido, porque puede ser un fluido turbulento, puede ser un fluido laminar. En esa misma entraría la altura manométrica, ¿no? Aquí no estamos hablando de altura manométrica porque no tenemos ningún tanque por ningún lado. Aunque tú puedes hablar en la presión en términos de altura manométrica, pero no es mi caso, para no confundirnos con lo que sería el nivel. ¿Y en la tercera ecuación? En la tercera ecuación lo que estamos indicando es la ecuación que relaciona las variables que tiene intrínseco una tubería. ¿Qué tiene una tubería? Tiene resistencia, tiene inductancia, tiene además una presión en un extremo, una presión en el otro extremo y por ella circula flujo. ¿Cómo se relaciona todo eso? Con esta ecuación. Las variaciones de la presión en el extremo inicial menos las variaciones de la presión en el extremo final de la tubería son iguales a la resistencia de la tubería por el flujo, las variaciones del flujo que circula por ella, más la inductancia de la tubería por la derivada del flujo que circula por ella. Esa es la ecuación. ¿Ok? Entonces, indicamos por aquí cuáles son las variables que están influyendo en todo el sistema. Sería P2, P1, F, X, P3, P4, o sea, en definitiva, todas las presiones, P1, P2, P3, P4, la posición de la válvula y el flujo que circula por el sistema. Esas son todas las variables que hay. El ejercicio me dice, por tanto no tengo que calcular nada, que conozco el punto de operación. Por tanto, si estas son todas las variables, yo conozco también cuáles son sus valores cuando el sistema esté estable. Cuando el sistema esté estable, voy a estar con un P2, va a tener el valor P2 sub 0, P1 va a tener el valor P1 sub 0, el flujo va a ser F sub 0, la X va a ser X sub 0, P3, P3 sub 0 y P4, P4 sub 0. Lo conozco. ¿Eso es real, profe? Me imagino que sí, porque generalmente uno sabe cómo quiere que llegue el fluido al lugar. Por diseño, tú sabes cuál es el flujo que tú necesitas que esté operando ahí cuando eso se estabilice. Por tanto, tú haces todo eso y diseñas el sistema, seleccionas la bomba y seleccionas la válvula de manera tal que para determinada presión que te estará dando el proceso anterior y determinada presión que te lo va a dar el proceso que sigue, tú obtengas el flujo que tú necesites operar. Entonces, en realidad, todo esto tiene atrás un proceso de diseño donde tú seleccionas y dimensionas tanto la bomba como la válvula como la tubería para poder hacer que todo eso funcione como tú necesites en la industria. Eso no es contenido de este curso, pero se puede hacer. Profe, una consulta, claro, lo explicó el P4, eso viene de otro. Claro, el problema es que piensa tú que esto tiene un proceso acá atrás, que de aquí está saliendo ese fluido con cierta presión. Por tanto, esta presión no la determina este sistema, sino que la determina este otro. Y piensa tú que acá tienes otro proceso al cual tú le estás inyectando ese fluido y de él depende esta presión. Por ejemplo, piensa tú que esto que hay aquí, para ponértelo fácil, es un tanque que tú lo estás llenando con este fluido, estás entrando por abajo.
¿De qué depende la presión en el fondo del tanque? ¿Cómo? ¿De qué depende la presión en el fondo del tanque? Si tiene fluido, si tiene líquido, ¿no? Sí. Del nivel del líquido. Por tanto, esta presión no depende de este sistema. Vale. Depende de cuánto está lleno ese tanque. Mm. Entonces, en función del nivel en ese tanque, es que tú vas a decir, ah, la presión que hay aquí es tanto. Y pon tú que esto de acá, a ponerte la fácil Otro también. tanque. Otro tanque también. No sé. Otro tanque. Esa P1 que hay aquí depende entonces de la altura de ese tanque. Entonces véanlo de forma genérica como un proceso que hay atrás y un proceso que hay adelante. Entonces depende de la columna que hay en el fluido. Claro. Depende del nivel que hay en este tanque, cuán lleno esté ese tanque, dependerá esta presión. Y depende de cuán lleno esté este otro, dependerá entonces esta presión. O sea, son presiones que no dependen de este sistema como tal, sino de los sistemas que están conectados al principio y al final. Por tanto, son valores que de alguna manera ustedes van a conocer. Por eso es que se determina que son entradas al sistema, entradas al modelo, pero perturbadoras. Yo no tengo control sobre ellas. Va a ser este proceso que me va a determinar cuánto es P1 y va a ser este proceso que me va a determinar cuánto es P4. ¿Ok? Entonces son entradas perturbadoras. Entrada manipulable en este sistema, ¿quién va a ser? X. Yo voy a poder modificar la X para poder garantizar el flujo que yo quiera. O al menos para controlar que el flujo sea y se mantenga en el que yo quiera. Esa va a ser mi entrada manipulable. ¿Y quiénes van a ser las salidas? Las otras variables. Si ya estas dos son entradas perturbadoras y esta es entrada manipulable, de las 6, las otras 3 tienen que ser salidas. Claro, yo sé que, por lo general, cuando yo monto esta cosa en la industria, es porque yo quiero controlar el flujo. No quiero controlar esta presión ni esta. Profe, pero ¿por qué en el gráfico, o sea, en el bloque que está ahí dejó como P1 y P4 como Claro. entrada? Porque son perturbadoras, son entradas a este sistema, pero que las determina el proceso anterior. P1 lo determina este proceso, que es un tanque, y P4 lo determina este proceso, que es otro tanque. ¿Ok? Entonces, aquí ven también el hecho de que físicamente P4 aparenta ser una salida, Sí. pero no es una salida matemática. Matemáticamente es una entrada. Es un valor, es una variable que yo tengo que conocer su valor para poder determinar cuánto vale el flujo. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, salidas de este modelo van a ser el flujo P2 y P3. Yo tengo que llegar a eso que hay. ¿Ok? Entonces, lo primero que les pido es represente las ecuaciones en términos de variaciones de las variables alrededor del punto de operación, que recuerden que lo conozco. Lo primero es transformar cada una de las ecuaciones a los deltas, que serían los que representan las variaciones alrededor del punto de operación. ¿Quién viene a ponerme esta en delta? ¿Cómo se hace eso? Que hay que arrastrar con el P0. Venga. ¿Que yo, de verdad? Venga, sí, tú. Sí, muy bien. Eso. No, sí. Lo vas a hacer súper bien. Tengo la ecuación original, le pongo abajo la ecuación en el punto de operación, resto, y ya lo tengo en los deltas. ¿Cuáles son los puntos de operación? Pero los conoces todos. Como parte del ejercicio yo te digo que conoces todo el punto de operación. Entonces tienes P2 menos P1 igual a P0. Por F. Escribe a la izquierda, ¿no? En el punto de operación, esa ecuación, ¿cómo tendría que ser? No, P0. P2 sub 0. P2 sub 0. Y fíjense que estas son constantes. O sea, esa relación entre esas constantes se tiene que cumplir. Ujú. Ahora, resta esas dos ecuaciones y llega a los deltas. P2
Ah, perdón. Delta P no. No, P2. P2, P2. No, P2. Sí, sí, el T. P2 en T. ¿No? Delta P2 en T. Porque es variable. Es una variable, porque eso es P2 en T menos P2 sub 0. Eso es una variable P2, delta P2 en T. Ajá. ¿Igual a quién? ¿Queda así no? ¿O no? ¿Qué queda? P menos P sub 0. P es 0 no. Eso es 0, correcto. Y acá después queda el delta, queda menos. 2 veces. No. No, queda delta no, menos delta F de T. Pero por RB. Por RB, falta el RB. Ujú. Eso, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Esa es la cosa. Y ahí transformó esta ecuación que está en valores absolutos a una ecuación cuyas variables son las variaciones alrededor del punto de operación, porque es en definitiva la resta de esta menos esta, ya esa es la variación alrededor del punto de operación, esta menos esta, variación alrededor del punto de operación, esta menos esta, que son una constante, da 0. Por tanto, desaparece la ecuación. Y esto menos esto tiene factor común RB y es en definitiva F en T menos F sub 0, que es el delta F en T. ¿Ok? Entonces ya, listo, tengo la primera. Las constantes cuando yo tengo que hacer esa suma no las considero. No, porque cuando tú trabajas en variaciones alrededor del punto de operación, las constantes no te aportan nada. Ya. Porque son constantes, no son variables, no son variaciones. ¿Ok? Bien. Ahora tengo que hacer lo mismo con esta. ¿Lo puedo hacer así tan fácil? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con esta ecuación en términos de linealidad? En línea. Es lineal, por eso lo puedo hacer tan fácil. Ahí abajo el término que está Pero esta enraizado no es línea. no es lineal. Taylor. Aquí hay varias no linealidades. Recuerden que las no linealidades pueden ser que la ecuación tenga elementos dentro de funciones no lineales, que pueden ser el seno, el coseno, el inverso, el cuadrado, La multiplicación de dos funciones. y también la multiplicación de dos variables. Y aquí tengo de todo. Porque aquí tengo una x que multiplica la raíz cuadrada de otra variable. Así que ya tengo el producto de variables. Y tengo además la no linealidad que representaría la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, para poder llevarla a luz delta, hay que linealizarla. Hay que aplicar T, que es muy fácil. Porque lo único que tengo que hacer es buscar, en este caso, como es una función de varias variables, tengo que buscar la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. Y con eso estoy listo. A cada una de las variables. Sí. Es que las variables O sea, Son tres variables. pero delta F en T va a ser igual a quién? Según Taylor. Y está por ahí en el resumen que les dejé. A la derivada parcial de esa función con respecto a la primera variable. ¿Cuál es la primera variable que hay? X. Evaluado en el punto de operación por delta X. Más la derivada parcial de f con respecto a la otra variable. ¿Quién es la otra variable? P2. P2. Evaluado en el punto de operación por delta P2. Más derivada parcial de f con respecto a quién? P3. P3. Eso, cuando lo tenga, lo evalúo en el punto de operación, lo multiplico por delta P3. Y listo. ¿Respetamos el signo, sí? ¿O no? Taylor es la suma. Después, si te sale negativo, No, cuando tú hagas las derivadas parciales, el signo de la función. sí, lo que pasa es que todavía no lo pongas. Por eso te digo, Taylor genérico es la suma. Después, si esta derivada te da negativo, pones el negativo. Pero ya lo veremos después. ¿Ok? Sí. Entonces ahora me hace falta buscar la derivada parcial de esto con respecto a X, con respecto a P2 y con respecto a P3. ¿Ven? No, es fácil. Gracias. Es fácil.
X la función, o sea, si es respecto de X, lo otro demás sería todo constante. Es una multiplicación. Perfecto. Eh, Y recuerden que saben qué valor tendría después en el punto de operación. Pero partimos por ahí. Si yo estoy derivando con respecto a X, todo lo demás lo considero constante. Así que sería CB por la raíz de toda esta cosa por X, que es variable. ¿Cuál es la derivada de una constante por una variable? la constante. Una constante con una variable lineal y eso sería la derivada del lineal. No, si queda la No, constante ahí. queda, si yo una derivo la X respecto de X, te queda 1. Y todo lo demás en la multiplicación te quedaría lo mismo. ¿Cuánto queda? Sería lo mismo, CB por P2 en C menos P3 en C. Pero por P2. No, en raíz. Ah. Todo en raíz. Dani Claudio para ti. No, me da vergüenza. No te voy a mentir. Si la pizarra no muere. ¿Sería eso? Sí, pero me falta sí, la multiplicación. ¿Cómo era? No, ya no te falta nada porque recuerda que todo esto es constante, multiplicado por X. La división. La derivada, la derivada de una constante, llamémosle K por X, con respecto a T, es K. Entonces, ¿todo esto es constante? Sí. Ya. Eso es lo que hay. Pero recuerden que esto yo lo tengo que evaluar en el punto de operación. Y P2. ¿Se ve cuánto vale el punto de operación? Se ve. ¿Ok? ¿P2 cuánto vale el punto de operación? P2 sub 0. P2 sub 0. Y P3 sub 0. Si tuviéramos valores hay que poner números. ¿No? ¿El número? Eso. Pero esa una, faltan dos. Hay que tengo que derivar con respecto a P2. Ahora derivemos con respecto a P2. Ahora P2 sí está metido dentro de una raíz. Entonces, considero todo constante menos P2. O sea, P3 es constante y está metido dentro de una raíz. Y ahora sí tengo que aplicar La regla de la cadena. la regla de la cadena. Porque aquí yo tengo una constante que multiplica a la raíz cuadrada de una función. O sea, tengo una función metida dentro de una función. Entonces yo tengo que derivar con respecto a la función externa, evaluándola en la función interna, y multiplicar después por la derivada de la función interna, que sería P2 menos P3. Siempre la derivada del. ¿Ok? Después la derivada de la Entonces, función por la derivada del argumento. La derivada de la función que es la raíz cuadrada, ¿cómo quedaría? Eso está elevado a un medio. Pues sería Se ve por X, que es constante, por todo elevado por P2 en T menos Se P ve en T elevado por a un X. medio. Elevado a 1 menos un medio. toda esa cosa es un medio, o sea, bájale un medio, ¿verdad? Por la raíz cuadrada, De P2. o sea, la raíz cuadrada no, o sea, me quedaría aquí P2 menos P3 elevado a menos elevado a menos un medio. un medio menos 1, Elevado a menos un medio. que queda menos un medio, Y después sería. y eso entonces sería CB por X entre 2 por la raíz, bueno, espérate, porque me falta. La regla de la cadena, vamos a hacerlo bien hecho. El argumento que quedaría. ¿Ya? O sea, La raíz de 1. esto, fíjense, esa es la derivada de la exterior, perdón. Por 1. la derivada de la interior. P2 menos P3, la derivada con respecto a P2, ¿cuánto es? 1. Pero que igual no. Pero para ponerlo bien, a poner la regla de la cadena. Esta es la exterior y esta es por la derivada de P2 menos P3 con respecto a P2, que eso es 1. Esta es la derivada de la interior, o sea, lo que estamos haciendo es
la derivada de CB por X por la raíz de P2 menos P3 con respecto a P2 menos P3 por la derivada de P2 menos P3 con respecto a P2. Esa es la regla de la cadena. O sea, la derivada de la exterior con respecto al interior multiplicada por la derivada de la interior con respecto a la variable que yo quiero derivar. Entonces, me ha quedado eso. ¿Qué es igual a quién? Ahora sí. CB por X entre 2. Y esto en definitiva es abajo la raíz cuadrada P2 menos P1. Y eso por 1 que no lo voy a poner. Y no se le va a quedar exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer con esto para ponerlo más bonito? Racionalizar. Vamos a racionalizar, multiplicamos arriba y abajo. P2 menos P1. P2 menos P1. Que eso me va a quedar entonces CB por X raíz P2 menos P1 sobre 2 P2 menos P1. ¿Ok? Está el Ah, entonces, ya por afuera ser. ya, del mes, ya, lo vi. Y todo eso lo tengo que evaluar en el punto de operación. O sea que esto es X sub 0, P2 sub 0, P1 sub 0, P2 sub 0, P1 sub 0. ¿Qué cosa es esto? Eso Sería la es- fuerza. O sea, la el F flujo, de cero, ¿o no? El flujo, F F sub 0. Sí, en el punto de operación. El flujo en el punto de operación. Ah, ¿y quién es P2 menos P1 sub 0? Delta cero. El delta P de la válvula. O sea, yo le puedo llamar a esto, bueno, se lo puse P2 menos P3. ¿Y por qué tengo aquí P2 menos P3? P2 menos P1. Ya voy a poner un P1 aquí. Esto es P3. Sí. ¿La verdad? ¿Ah, no? ¿Por qué? Ah, yo era los principios. ¿No es que uno? No, es la fórmula de P2 menos P3. No, no es esto aquí. P2 menos P3. Ah, sí. P2 menos P3. Estamos calculando este. Sí, sí. ¿Ok? O sea que si yo conozco la caída de presión en la válvula, si conozco el flujo en el punto de operación, ya yo puedo calcular cuánto vale esa derivada parcial. Y la otra que me queda por calcular sería del F del P3, que sería como Va a ser igual que eso. muy parecida, pero no igual. Se va a empezar la... Porque ahora, cuando yo derive con respecto a la interior, con respecto al exterior, Que a menos 1. me queda ahora CB por X por 1 medio por P2 menos P3 elevado a la menos 1 medio por, ahora la derivada es con respecto a P3. O sea, ahora la derivada de P2 menos P3 con respecto a P3 es con respecto a esta, que tiene un menos adelante. Entonces, la constante que está multiplicando a P3 es menos 1. Así que esto es menos 1. Así que eso es aquello mismo, pero negativo. F sub 0 entre 2 delta P Se van a cancelar. de la válvula. No, porque aquí va a quedar aquello multiplicado por delta P2 Y lo que
Y aquí va a quedar menos lo mismo, pero multiplicado por delta P3. ¿Ok? O sea que he llegado a que esta cosa, pero eso en definitiva es del f del x, ¿quién era? Este. CB por la raíz de P2 sub 0 menos P3 sub 0 por delta x en t. Más, allá me quedó f sub 0 entre 2 delta p de la válvula por delta p2 en t menos f sub 0 entre 2 delta p de la válvula por delta p3. ¿Cómo factorizar ahí? Sí, podríamos sacar factor común f sub 0 entre 2 delta p. Sí. Pero no lo hagamos. Van a ver por qué. Por algo te lo estoy diciendo. No, para que se vea más bonito. Y ahora me queda una ecuación por llevarla a los deltas. ¿La tengo que llevar a los deltas? Ya está en delta. O sea, me queda esta. Ya hice esta. Llevé esta. Sí, está bien. Esta. Acabo de hacer. Esta. ¿Está lista? ¿Y es lineal? Sí, una constante. Es lineal, porque de hecho ya está en delta. Si se llegó a delta es porque si fue no lineal en algún momento ya alguien lo arregló. De hecho es no lineal, pero ya eso la tiene arreglada. Porque esta RT es la linealización y esta LT también es la linealización total. ¿Qué representa la variación de...? No, esto es la resistencia de la tubería, la resistencia hidráulica, y esta es la inductancia hidráulica. Son las pérdidas por fricción y Sí. esta de allá, ¿qué es lo que es? O sea, Esta, la inductancia, porque en definitiva un fluido es una masa, y una masa tiene inercia, y la inercia es inductancia. Una masa se opone a que tú la muevas, como mismo una inductancia se opone a que tú le metas corriente. Hay un símil ahí. ¿Y la resistencia? La resistencia es algo que se opone a que tú circules por ahí quitándote energía. La resistencia te consume energía, se cae energía en ella. me mató una instancia en el fluido. Aquí me mató. Pero es así. Si un fluido tiene masa, y masa tiene inercia. Y la inductancia, un enrollado, una inductancia, es inercia. Pero pregunta, ¿no? Cuando se hace el diseño, ¿la desprecian? ¿Sí? No, si la tubería es grande no se puede despreciar. Si la tubería es pequeña se puede despreciar. Pero si la tubería es grande tiene que tenerla en cuenta. ¿Cuánto es grande? Metros. Y normalmente en la industria, las tuberías 30, 40 metros en una industria grande. ¿Se refiere a la longitud? Sí, longitud de la tubería. O sea, cuando tú haces una variación en una válvula, ¿cómo se refleja eso? Cuando tú abres la válvula y esta distancia es larga para llegar a un tanque. Aquí el reflejo del incremento de flujo que debería haber no es instantáneo. ¿Por qué no es instantáneo? Porque tienen va a tardar en llegar a... Porque tú tienes que mover toda esa masa. Para el flujo al final se te va a estabilizar más alto, porque tú abriste la válvula. Pero eso no va a ser instantáneo aquí. ¿Por qué? Porque tienes que mover toda esa masa. Esa es la inductancia. Se opone a que tú te muevas. Una vez que ya tú lo mueves, ya se mueve. Y se mantiene entonces con ese flujo. Lo mismo que hace una inductancia. Pero para llegar a que se mueva, si la tubería es larga, métele energía. Pero esa cómo entraría en la ecuación de balance de Luigi. ¿Qué sería? No, ya aquí está hecho. Ya aquí está listo la ecuación que relaciona las variables que están metidas, implicadas en lo que sería el flujo por una tubería. ¿Los golpes de ariete igual se calculan? También. ¿Ok? Entonces tenemos listo en delta las ecuaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada a Laplace. ¿Cuál es la transformada a Laplace de esta? PDS, ¿no?
P2 de S. Menos P1 de S. Igual a menos PF de S por el resto. O RD por el T. Vamos a ponerle ahí. ¿Ok? Esta. ¿Qué es esta? Transformar la plaza. De la de ahí abajo. No, lo mismo. Esta es la constante por. Esa es la constante que hace B. Transformar la plaza de. O sea, recuérdense que esto es delta F. Ah, Entonces sería S de S. igual a la constante esa por. A esa constante, vamos a dejarlo, miren, como ya ustedes saben que es una constante que se calcula y se busca su cosa. Se ve. Pero esto es del F del X en el punto de operación. Ah, dejando como la parte de. O sea, porque esto, escribir esto me es más cómodo que estar que no todo esto. Porque esto en definitiva representa eso. ¿Ok? ¿Por quién? Por X. Ya está. Es esto por delta X en T. Eso es. Más, esto también vamos a dejarlo en los deltas para no tener que escribir todo lo demás. Ya saben que esto es esto, esto es esto y esto es eso. Entonces, del F del X, del F PDS, del P2, P2, S. P2 en S. P3 en S. Menos. Y podríamos poner menos del F del P2. Porque en realidad es del F del P3. Pero del F del P3 es menos del F del P2. Porque esto es del F del P2. Y daría lo mismo. Y así lo calculo una sola vez. En definitiva, el cálculo es lo mismo. Simplemente ponerle menos. O sea, lo que va aquí es esto mismo, que aquí está positivo, pero aquí va negativo. Por P3 de NS. Eso es todo. Eso es todo. Todavía, ahora falta. Ahí representa lo mismo. Sería P3 de S. Menos P4 en S. Igual a RP por F por de F S. en S. Más LP Nada, S por S. Vamos a ver. de F de S. Hasta ahí era bravo, ¿cierto? No. Al menos de valor que hay eso para ver. Ahora viene el diagrama de bloque. Ahora tenemos que representar esto en un diagrama de bloque. Ahí se entró. Yo tendría que primero despejar X, ¿cierto? O No el necesariamente. F. X es la entrada. Hay que buscar el El F. flujo, ¿no? Sí, flujo. Por eso tendría que despejar todas las variables que. O sea, recuerda que X es la entrada y P1 y P4 también son entradas, eventualmente van a ser entradas. Y tendría que despejar el flujo va a ser mi salida. Y ya yo aquí Tienen flujo. tengo el flujo despejado. Ah, Pero entonces- si la X es entrada, ¿qué es lo que. ¿Con cuál empiezo entonces? Entonces el P2 Con la es F. F, ¿no? Entonces tendría que empezar con. La X.
Se lo está diciendo el bloque de abajo. Como más cómodo te sea. Tu objetivo al final es llegar a tener, entrar con la X, entrar por aquí con P1 y P4 y salir con F. Hazlo como tú quieras. Vas a llegar a lo mismo. Ese sería más Ya ponemos por el resultado. la... ¿Cómo que más? O sea, todavía, la X, ¿qué tengo que hacer? O sea, que En el punto de operación dice... La X tengo que multiplicarla por esto, ¿verdad? Sí. No, tengo que pasarla por un cuadrito que sea. La derivada de delta F a F. ¿Ok? Y ahora sí. ¿A eso qué le tengo que sumar? el F, La derivada de o sea, PS, F PS entra y es un factor por derivada el de que está en la Del F, del P2. ¿Y voy a entrar con quién? con con P2 DS. Vea, P2. Sí, era. Pero una recta. Y abajo una recta, con lo mismo, pero con P3. Creo. P2. No, ahí está bien. Y aquí lo pongo menos. Y P3. Y ahí sale. Y esa es la primera ecuación. Y ahí sale. Recuerden que las ecuaciones, y ahí sale el flujo. Las ecuaciones se pueden usar una única vez, despejadas de la misma forma. O sea, se puede despejar una única vez y usarla así cuantas veces ustedes quieran. Por lo general se usa una sola vez, pero eventualmente se podría usar más veces, pero siempre con el mismo despeje. Si esta despejaron así, así tienen que usarla siempre. ¿Ok? Entonces, listo, tengo eso. Ya por aquí saqué el flujo. Ahora, ¿quién me va a decir P2? P2 lo tengo aquí, miren. Tengo que despejarlo. Tengo que despejarlo. ¿Qué tendría que hacer? Pasar el... Sería segundo es... P1. No. La gracia de la pizarra. Ya lo despejé. Entonces negativo. Estaba negativo, pasa para allá sumando. Y tengo que restarle RB por F. O sea, la salida tengo que reconectar. O sea, P1 por 1, con menos. Por conectarle con la salida. Y por un lado menos eso. RB de F. Esto es más y aquí es menos. Sí. Y aquí, Conectar la salida del FDS. Ahí está, ya lo dije. Eso pasa. Ya. Puedes que buscar P3, la ecuación de abajo. P3. Tienes que despejar, pasarlo el P4 de DS. P3, el P4. Aquí tengo P3. Ah. Y fíjense que aquí yo puedo factorizar con F. FDS. Yo podría decir esto. ¿Qué le puso positivo? ¿Qué le puso positivo al más, al RT? O sea que FS. ¿Era más o era menos? Era menos. El P4 no sé si era menos, parece que era menos. Era menos. Ah, el P4 era menos. O sea, el P4 era menos, por tanto pasó positivo. Sí. Y aquí era más. Ah, sí, está bien, está bien. Entonces el FS al final hay que agregarle ese factor. ¿O no? O sea, P4. Es un ¿P3 quién es? P4 sería un exacto, sí. Claro. Y tendría que todo eso P4 con la función RT más LT. Hay que conectar con FS nuevo con Sí. ese factor raro. ¿Qué sería? RT más LT por S. Y hace que a FDS. De nuevo. Está ahí. Así es. Estoy hablando de todo. Sí, hasta ahí llegamos. Tenemos 7 caballos. Ahora hay que reducir eso. Ah, No, hasta ahí no llega. Porque se lo puse ahí, lo pueden ver. Hay que llegar ahí. A esta cuestión reducida. Pero No sé. esa es la función de transferencia al final. O
sea, desglosado. ¿No? En la misma, no, porque Es una reducción, una pequeña reducción ahí que se le hace. Ya, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Recuerde que lo que tengo que hacer es buscar, siempre, cuando estamos trabajando los diagramas de bloque, lo que tengo que hacer es tratar de dejar las realimentaciones Ya, pero para resolver las realimentaciones. RB y RT, esas dos son realimentaciones, ¿o no? Claro. Están al revés. Ujú, sí, sí, pero son realimentaciones, sin duda. Porque yo tengo una entrada por aquí que viene y suma acá, y tengo esta que se realimenta. ¿Cómo yo podría dejar esta quietecita? Recuerden que yo la entrada a los puntos suma lo puedo poner siempre, lo puedo pasar para lo otro, Inversamente. para poder sacarlo de aquí. Vamos a poner este menos acá para que no se nos olvide que está ahí. Para poder sacarlo de aquí, ¿qué tendría que hacer yo aquí? dividirlo. Inverso. Por aquí entra y está multiplicando y suma. Por tanto, ahora por aquí, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo. ¿Por qué dividirlo? No, hay que multiplicar. Hay que multiplicar, es un factor común lo que estoy quitando. Lo que estoy haciendo ahí en bloque es desfactorizando. Porque aquí está factorizado. Aquí, esta menos esta, está multiplicándose las dos por este. ¿No verdad? Por tanto, si yo lo separo, ahora esta la dejo multiplicando por este y este la dejo aparte multiplicando por eso mismo. Ahora hay que dejar sola. ¿Sí? Por el mismo bloque de al lado, ¿cierto? Del F del P2. Y este menos lo puedo poner aquí. La de abajo puede ser lo mismo. Y con la de abajo puedo hacer lo mismo. O sea, yo podría... Ah, y aquí ahora no me hace falta esto. Ya esto no es P2. P1 es. Y ahí, fíjense que ahí ya perdí de vista, sigue estando matemáticamente, pero perdí de vista P2. Porque P2 era esto menos esto, por esto. Pero ya ahora en el diagrama de bloque ya no está P2. Pero tampoco me interesa. ¿Ok? Ya está en el P4. Y ahora se va a perder P3. Porque ahora a este Va a quedar igual que P1. lo voy a poner por acá. Voy a quitar de aquí, ya esto no es P3. Y lo voy a poner para acá, que recuerden que esto está en negativo y está en negativo. ¿Y esos son iguales? Y son iguales, miren. Este y este son iguales. O sea, yo lo que estoy tomando es F, multiplicándolo por esto, y después multiplicándolo por la misma cosa. En realidad, Podría ser uno solo. yo ahí podría dejarlo uno solo. Además, los dos están restando. Entonces, es como que este lazo de realimentación está en paralelo con este, se puede sumar. Si yo tengo una cosa que está haciendo así, digamos, multiplicado por aquí, y otra cosa multiplicada aquí por B, es lo que estoy haciendo. Porque lo tengo uno arriba y otro abajo. Eso es lo mismo que A más B. ¿Ok? Sí. Entonces, R más yo podría R. poner aquí esto Más R. Ya, muchas gracias. y ahora tengo una realimentación. ¿Cómo se resolvían las realimentaciones? Era 1 partido 1, así. Se dividía 1 partido por G. O 1 o H. G.
Era 1 Esto más H por G. era G sobre 1 más G Más por por H. ¿Cuánto vale G? delta F partido por delta P2. G, 1. 1. Esto es G. Ah, No, es que es como que están multiplicando. G vale 1. Y H sería este por Por eso. la suma de estas dos. Entonces me quedaría 1 sobre 1 más 1 más 1 H. Dijimos por H, todo que es- sería del F del P2 más. que multiplica, no, este y este se multiplican, Están en serie, sí. que multiplica Sí, a RT más LTS más ¿Es igual? RB. ¿Ok? ¿Se puede hacer algo con los otros que igual están la misma derivada? Espérate. Ah, bueno. 1 sobre 1 más del F del P2 que multiplica a RT más LTS más RB. Salía bien. FNS. Si esto lo trabajan algebraicamente, abajo les queda 1 más del F del P2 por RT más del F del P2 LT por S más del F del P2 por RB, que como aparece tanto, podríamos factorizarlo poniendo aquí 1 entre del F del P2. O sea, podría ser del F del P2 que multiplica a 1 entre del F del P2 más RT más LTS más RB. ¿Ok? Que sería lo mismo entonces que ese bloque ponerlo como 1 entre del F del P2 sobre 1 entre del F del P2. Espérense, vamos a poner lo que tiene que ver con la S, lo que está multiplicando la S aquí primero.